Buenas tardes con todos. A nombre de Aditec, es un gusto tenerlos con nosotros en este nuevo webinar donde vamos a hablar sobre la importancia del curado en el hormigón. Este webinar estará a cargo del arquitecto Yamil Chuchuca, marketing técnico de Aditec Ecuatoriana. Él tiene con nosotros más de 10 años en el tema de los aditivos para construcción, tiene una vasta experiencia en estos temas que estamos seguros que va a ser de gran agrado para cada uno de ustedes. Esperamos que aprovechen estos conocimientos y al final de la presentación estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Nos pueden ir escribiendo por el chat para irles respondiendo al final de la charla. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes. Queda entonces el expositor, el arquitecto Yamil Chuchuca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos con todos. Mi nombre es Yamil Chuchuca, arquitecto marketing técnico de la empresa Aditec Ecuatoriana. En pocos minutos ya vamos a iniciar con nuestra capacitación de hoy acerca de la temática correspondiente. Déjenme un minutito compartir mi pantalla. Para poder exactamente continuar con la presentación. Bien, la temática que nos atañe esta tarde es el curado del hormigón, la importancia que tiene, ¿sí? Que esto es un tema que muchos han estado solicitando. Entonces, pues vamos a hablar acerca de este tema. Bien, el curado del hormigón tiene su alcance, procesos importantes en el tema de hormigón, toda vez que impacta en las propiedades de este. ¿Sí? Entonces, hay datos que muestran que casi 3/4 de las obras que se construyen con hormigón son objeto de inadecuadas prácticas de curado o simplemente no se lleva a cabo esta actividad, lo cual demuestra que muchos diseñadores y constructores no conocen exactamente el gran aporte de un buen curado a las propiedades finales de la estructura. Con lo que se lograría con un buen curado es protegerlo de las fisuraciones por retracción plástica, como también prolongar su vida útil en general. Bien, vamos a ver por qué curar el hormigón. ¿Por qué debemos hacerlo? Bien, para ello, el proceso de hidratación del cemento se caracteriza porque es muy rápido en las primeras edades o en sus tempranas edades, pero a su vez es muy sensible a la temperatura a la cual se desarrolla. Por ello, el proceso de curado se encuentra entre los factores más importantes para asegurar la integridad de una estructura que ha sido bien diseñada y hecha con un hormigón de buena calidad. Por eso, es importante curar el hormigón para mantener el material las condiciones de humedad y temperatura que garanticen la completa hidratación del cemento y por consiguiente el desarrollo de su potencial resistencia. Entonces, el curado temprano de las estructuras es un método apropiado para evitar fisuras por contracción plástica, como les venía diciendo, y por contracción por secado severo. ¿Sí? Entonces, influyen estas dos pasos que existen. Bien, entonces ahí tenemos una imagen de obreros haciendo el curado del hormigón por método de aspersión de una membrana a base de parafina. Bien. Entonces, aquí tenemos que el hormigón se debe curar especialmente en los primeros 7 días, ya que esta situación se debe aprovechar para suministrar agua al concreto de forma continua, ya que el hormigón es muy susceptible a la temperatura y para maximizar sus propiedades, la temperatura de curado debe ser mayor a 10 grados centígrados. Cuando la temperatura es menor, hay un bajo desarrollo de estas resistencias iniciales.
También es cierto que el concreto presenta algunas dificultades cuando la temperatura es más arriba de los 30 grados centígrados. El concreto o el curado ayuda a proveer una temperatura adecuada para que el proceso de hidratación se desarrolle de manera normal. En la figura que se ve ahí en un costado, enseña que cuando el concreto no se cura, alcanzará tan solo cerca de un 55% de su resistencia potencial de diseño. Cuando se cura solo a 3 días, alcanza aproximadamente un 75% de la resistencia. Y cuando el curado se hace durante los primeros 7 días, puede llegar hasta un 98% de su potencial resistencia. Y cuando el curado es permanente, la resistencia puede alcanzar alrededor de hasta un 125% de su resistencia. En conclusión, el concreto adecuadamente curado será más resistente, más durable y tendrá mejor apariencia que uno que ha sido pobremente curado o que de pronto no ha sido curado por nada. Eso conlleva a que la falta de curado puede causar fisuración, polvo superficial, bajas resistencias, entre otras características. Estamos seguros que el curado del hormigón debe ser una práctica que debe hacerse de inmediato, ya que el curado redundará en la calidad de las construcciones. Esto particularmente es importante en la época actual, donde la durabilidad de las estructuras ha venido a constituir en un asunto de extrema importancia, debido a que cada vez a más tempranas edades hay que hacer rehabilitación de las estructuras afectadas por la acción de ambientes agresivos. Entonces, con un curado bien realizado, evitamos que se hagan o que se haya que hacer rehabilitaciones de estructuras que no tienen un tiempo muy prolongado de vida útil, ¿sí? Entonces, al hacer un buen curado, prolongamos la usabilidad de la estructura, por consiguiente, no tendríamos que hacer muchas rehabilitaciones. Tenemos aquí algunas definiciones acerca del curado del hormigón. Según la ACI 308R, es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor. Esto es muy importante tomar en cuenta. Esta definición nos da como manifiesto dos cosas importantes. Primero, que el cemento requiere de cierta cantidad de agua para hidratarse, en promedio hasta un 25% de la masa del cemento. Y segundo, para garantizar en toda la masa de concreto la disponibilidad de agua de hidratación, para este cemento es conveniente contar con una mayor cantidad, ya que la hidratación solo es posible en un espacio saturado. Esto no es inconveniente, ya que un concreto de baja relación agua-cemento, por ejemplo, de un 0,45%, tiene un 80% de agua por encima de lo requerido por el cemento para hidratarse. Mas, sin embargo, la prematura desecación de este concreto puede reducir el agua de la mezcla, especialmente en elementos laminares a niveles donde la hidratación sea completa. Esto causaría que los elementos más finos de consistencia laminar, por ejemplo, bóvedas de cubierta, que son de poco espesor, tienden a delaminarse, a descascararse, porque como su composición es de poco espesor y si la hidratación o el curado no se ha hecho de manera completa, tiende a tener fisuras por retracción plástica y a desgastarse superficialmente. Esto debido a tanto a la incidencia del sol y al viento, que también influye mucho en el proceso de curado. Luego tenemos unas directrices de Powers en que la clave para el desarrollo tanto de la resistencia mecánica como de las características de la durabilidad del concreto no es tanto el grado de hidratación del cemento en sí, como el grado en que los poros entre las partículas de cemento se hayan llenado con los productos de la hidratación.
Dicho de otra manera, la resistencia y la durabilidad dependen fundamentalmente del grado de porosidad de la matriz del concreto. Eso lo podemos detallar un poquito en la figura siguiente. En la figura 1 muestra el comportamiento macro del concreto en lo que respecta a su desarrollo de resistencia en función del tiempo y del tipo de curado proporcionados. Se ve claramente que un defecto de curado erosiona el potencial de resistencia mecánica del concreto e incluso lesiona económicamente el proyecto, ya que se obtiene un producto de inferior resistencia y de inferior durabilidad a otro o a aquel por el cual se pagó. Entonces, ustedes pueden ver que la edad versus el porcentaje de resistencia de un concreto curado húmedo a 28 días versus uno sin curado, 1 a 4 días, 1 a 7 días. Entonces, el que no ha sido curado tiene mayor desgaste. Esto se puede ver en la figura 1, es ese detalle gráfico que se ve allí. Luego tenemos una figura número 2, en la que se muestra el comportamiento micro de los morteros con respecto a una variable muy importante como es la permeabilidad, es decir, la permisividad del paso o flujo de agua a través de los poros. Esta propiedad directamente relacionada con la durabilidad y resistencia en un ambiente agresivo en función del tiempo de curado. Entonces, se puede ver que entre mayor sea la relación agua-cemento, mayor tiempo de curado es necesario para lograr el mismo nivel de permeabilidad. Esto permite concluir que el nivel de llenado de los poros con los productos de la hidratación dependen no solo del grado de hidratación del cemento, sino del volumen inicial de poros de la pasta. Así, un concreto con baja relación agua-cemento requerirá un menor grado de hidratación para conseguir cierto nivel de porosidad deseado. Entonces, en esta figura se muestra la influencia del curado en permeabilidad promedio de probetas de mortero. Entonces, en baja relación agua-cemento, 0,50. Luego tenemos la curva en una relación de 0,64 y la tercera curva tenemos en una relación de 0,80. Vamos a ver la importancia que tiene el curado. Razones que necesitamos conocer un poquito más a detalle para poder curar el hormigón. ¿Cuáles son las razones fundamentales? Entonces, curar el hormigón es garantizar las condiciones óptimas de humedad y temperatura necesarias para que el hormigón desarrolle su potencial resistencia tanto a la compresión y a la flexión. Se reduzca la porosidad de la pasta, en especial en el recubrimiento de hormigón sobre las armaduras, haciendo que el ingreso de humedad y agresivos hacia el interior de este elemento de hormigón endurecido se vea disminuido. Con esto garantizamos que la estructura cumpla con la vida útil de diseño que ha sido requerida. En consecuencia, es necesario curar el hormigón regando agua sobre su superficie cuando existan las condiciones suficientes para considerar que el hormigón por sí solo no tendrá suficiente agua, dependiendo de las condiciones climáticas de la obra donde se desarrolla, obviamente. Y aunque es suficiente, una buena parte se va a evaporar de la mezcla debido a la incidencia de factores externos que actúan sobre la superficie libre del elemento. Entonces, el curado no solo influye en la resistencia final del concreto, sino que disminuye también la permeabilidad, ayuda a mejorar la resistencia de la piel del concreto al ingreso de gases y oxígeno que podrían promover la corrosión del acero de refuerzo, aumenta la resistencia a la abrasión de pisos de concreto, tanto en vías y de obras hidráulicas, reduce la posibilidad de aparición de grietas por contracción plástica, puede retardar la contracción de secado y ayuda a controlar el agrietamiento, entre muchas otras más características. Entonces, como requerimientos, como se puede ver, las bondades del curado hecha anteriormente son algunas o son tantas sus beneficios del curado para las estructuras que dicha práctica no debe ser opcional en las obras. El curado debe especificarse adecuadamente
y es conveniente que su cumplimiento debe ser controlado estrictamente por fiscalización. Pero lo más importante de todo es que el curado de una estructura debe ser retribuido económicamente como cualquier otra actividad o rubro dentro de una obra, ya que el no pago es la principal razón para que se descuide su ejecución. Por favor, si van teniendo alguna duda o comentario, pregunta, por favor, hacerlo a través del chat grupal y al final de la charla podemos describirlas. ¿Cuándo y cómo curar el hormigón? ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Los requerimientos de curado de las estructuras, el tipo de curado a aplicar y su extensión pueden variar dependiendo de muchos factores, entre los que podemos citar el tipo de elemento estructural, si es masivo o laminar. Podemos citar los materiales que componen esta estructura y en particular el tipo de cementante, el tipo de cemento que podemos usar. Las condiciones climáticas de la zona también influyen e incluso el microambiente que rodea la estructura. El tipo de estructura, dependiendo del diseño, las condiciones de servicio, la durabilidad deseada por la cual fue proyectada en el tiempo por el calculista estructural o por el diseñador. Y por último, el grado de agresividad del medio que la rodea. Entonces, de acuerdo a la norma ACI 308, en la cual se detalla que se requiere establecer medidas de curado para aportar o retener la humedad existente en el concreto siempre que el desarrollo de las propiedades esperadas de este concreto, de la estructura, pueda verse inaceptablemente retrasadas o impedidas debido por una insuficiencia en la cantidad y sus adiciones. En otro apartado del mismo ACI nos indica que las medidas de curado se deben poner en práctica tan pronto como el concreto esté en riesgo de secarse prematuramente y cuando dicho secado deteriore el concreto o impida el desarrollo de sus propiedades requeridas. Además, el curado debe prolongarse hasta que el secado de la superficie de concreto no afecte el concreto y hasta que la hidratación del cemento haya progresado de tal manera que las propiedades deseadas para este concreto ya se han obtenido, o hasta que sea claro que las propiedades deseadas se seguirán desarrollando por sí mismas o por sí solas. ¿Sí? Eso es un poquito la literatura técnica. El curado de la estructura de concreto debe iniciarse tan pronto sea posible. Generalmente se recomienda tan pronto el material se ha vuelto rígido, entre unos 10-15 minutos luego de su nivelación, a causa de su fraguado inicial. El cambio de aspecto brillante a mate, cuando ya pierde el agua superficial de exudación mínima, en las losas anuncia que la evaporación del agua ha llegado a un punto en que debe ser controlada. Una baja humedad relativa combinada con una alta temperatura ambiente y probablemente una alta velocidad del viento obligará a extremar las necesidades de curado y también a prolongarlo, este curado. El mejor método de curado lo constituye la aspersión de agua fría sobre su superficie, una vez el concreto ha fraguado inicialmente. La literatura sugiere curar las estructuras por un tiempo mínimo que depende del tipo de cementante usado. Así podemos concluir que se recomienda 7 días de curado para estructuras elaboradas con cemento Portland de tipo tradicional y se requiere o se sugiere un curado de 15 días para concretos elaborados con material cementante cuyas adiciones sean hidráulicamente activas o con cemento del tipo 5 o más conocido como cemento HS, que vendría a ser un cemento de alta resistencia a los sulfatos. Entonces tenemos 7 días para estructuras tradicionales y 15 días para estructuras elaboradas con cemento de tipo 5 o del tipo HS, 15 días. Entonces, aquí tenemos imágenes de curado de hormigón por aspersión con rociador, con membrana líquida a base de parafina y curado de un hormigón con cobertura plástica. Entonces, luego vemos una imagen de
fisuramiento del hormigón que no ha sido curado. Bien, aquí vemos los métodos de aplicación para curado de hormigón. Primero puede ser por aplicación continua o frecuente de agua, cuando por las condiciones de esta se pueden dar fácilmente, siempre y cuando también se tenga la facilidad de la obtención del agua para realizar esta actividad. Y como paso número 2, podemos también usar materiales sellantes o de compuestos curadores líquidos para evitar la evaporación prematura o evaporación brusca de la humedad del cemento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la descripción del curado con agua. Dentro de este sistema se contemplan varios procedimientos igual. Primero puede ser por inmersión, otro puede ser con rociador o aspersores. Puede usarse también tejidos o materiales absorbentes, como podrían ser tejidos de yute, láminas absorbentes, y el curado con arena, tierra o acerrín, en el cual se utiliza arena humedecida, tierra humedecida o acerrín humedecido que proteja la estructura de un pavimento o de una losa fundida. Aquí tenemos ejemplos de fraguado de un piso de un galpón en el cual se está protegiendo el curado con telas de yute para ayudar al proceso de curado, como también se aprecia columnas envueltas con estas telas o sacos de yute humedecido para proteger el elemento y que no pierda la humedad propia y ayude a prolongar este humedecimiento, que es de por lo menos 7 días, para obtener un fraguado más completo y obviamente prolongar la vida útil de estos elementos. Aquí tenemos el otro método. Dentro de esta categoría incluyen láminas, como también los compuestos curadores líquidos que forman una membrana de protección. Entre ellos están películas de plástico, se puede usar también papel impermeable y los compuestos de curado a base de parafina. Entonces, aquí tenemos ejemplos de columnas envueltas con láminas o plásticos para protección del proceso de curado y evitar la evaporación prematura del elemento, tanto por radiación solar como por efecto del viento y la temperatura del ambiente. Bien, entre los compuestos líquidos de curado que forman una membrana, es importante que deban cumplir las especificaciones de la norma ASTM C390-98 del tipo 2 y también la ASTM C156. Entre las materias primas que normalmente se usan en la fabricación de estos compuestos de curado se pueden citar las ceras, las resinas, cauchos clorados y disolventes altamente volátiles. Dichos compuestos deben estar diseñados de tal manera que formen un sello poco tiempo después de haber sido aplicados. Además, estos no deben reaccionar con la pasta del cemento, es decir, no deben causar ninguna reacción química con la capa superficial de cemento. Los compuestos que forman membrana normalmente se aplican con alguna fumigadora manual o rociadores mecánicos o de motor también, y se recomienda aplicarlos en 2 capas, la segunda de las cuales debe aplicarse en dirección perpendicular a la primera para garantizar la uniformidad del sello con esta membrana. Los compuestos que forman parte de membrana tienen grandes ventajas sobre los demás sistemas, ya que pueden ser explotados por el constructor. Es decir, no requieren que se les mantenga humedecidos para asegurar que no absorban agua de la mezcla. Son de muy fácil manejo, a diferencia de las telas, la arena, la paja o el pasto o acerrín, y pueden ser aplicados antes de que inicie la aplicación del curado húmedo y se complementan generalmente. Además, normalmente se les adiciona un pigmento blanco o como también a dichos compuestos de curado con el
con el fin de provocar la reflexión de los rayos solares. Además, el pigmento hace visible el compuesto al operario o al aplicador, facilitando el control del cubrimiento de las áreas que estamos curando con este compuesto o con esta membrana líquida. Los compuestos que forman membrana normalmente se aplican con fumigadora manual o rociadores mecánicos. Se recomienda aplicarlos en 2 capas, la segunda de las cuales debe aplicarse en dirección perpendicular, como lo habíamos mencionado. Se detalla que el momento óptimo para la aplicación de los compuestos líquidos es aquel en el cual se observa que ha desaparecido el agua libre de la superficie del concreto, aunque sin demorar la aplicación, tanto que el compuesto sea absorbido por los poros superficiales del concreto. Es decir, se debe aplicar estos compuestos inmediatamente después de que se ha nivelado o que se ha paleteado el elemento, en este caso un pavimento rígido, una losa, y se observa que ha perdido el brillo inicial que se suele notar por efecto de exudación. Esta exudación dura entre 5 a 10 minutos. Inmediatamente después se debe aplicar la membrana líquida. Duración del curado. Es muy importante tomar en cuenta, ya que desde hace varias décadas se aconseja que a un concreto de resistencia normal entre 21 a 35 megapascales, resultantes a los 28 días de fraguado, se le diera un tiempo mínimo de curado de 7 días. En cierta forma, esto coincide con la especificación actual que dice que un concreto de resistencia normal debe curarse hasta que complete por lo menos un 70% de la resistencia a la compresión especificada. Por otro lado, para un concreto de alta resistencia inicial, se especifica que debe curarse 3 días y esto coincide también más o menos con la obtención para este tipo de concretos del 70% de resistencia a la compresión. Es decir, esto se usa cuando estamos haciendo elementos en el cual la producción de hormigón se ha diseñado con cementante de alta resistencia inicial, que en nuestro medio se conoce como el cemento tipo HE, en la cual en los primeros 3 días es sumamente importante mantener el curado continuo para que en estos 3 días promedio ya tengamos una resistencia inicial de hasta un 70% a más. Sin embargo, estas especificaciones parten de la convicción de que en las condiciones de obra, la estructura curada, como se especifica, completará la hidratación del cemento y se alcanzará la resistencia especificada a sus 28 días. Como también se puede detallar que con estos elementos en los cuales se ha usado un cemento de alta resistencia temprana en combinación con aditivos de tipos superplastificantes de niveles de reducción de agua de alto rango, se puede conseguir que en estos primeros 3 días de curado y a su vez hasta los 7 días promedio de crecimiento de la resistencia puede alcanzar más allá de un 90 o 100% en apenas 7 días. Y a los 28 días ya llegaríamos a superar el 100% de su diseño. Esto lo podemos haber descubierto con los ensayos que se hacen en nuestros laboratorios. Duración del curado. Bueno, esta afectación puede alcanzar de entre 20 a 30 milímetros, lo que constituye un motivo de preocupación en lo que respecta a la durabilidad del elemento, ya que en presencia de bajos espesores de recubrimiento pueden hayan sido estos especificados o generados en obra, en un corto periodo puede generarse condiciones suficientes para que se produzca la corrosión del acero de refuerzo. Es decir, a espesores menores es muy importante tener el curado permanente y mantener una prudencia, ya que a poco espesor de recubrimiento puede afectarse el acero de refuerzo obteniendo presencia de corrosión. Por eso es que en esta figura se detalla el tiempo de curado mínimo recomendado de acuerdo a la temperatura y la humedad relativa del medio ambiente.
Entonces tenemos que para curado a 3 días se recomienda hacerlo con prudencia. Cuando tenemos incidencia a mayor temperatura entre 20 grados, es ya una presencia de riesgo. El curado necesario ya se prolongaría de entre 3 a 7 días. Y cuando ya tenemos temperaturas mayores, ya existe un peligro inminente en la estructura. Por lo tanto, es necesario un curado prolongado de hasta entre 7 a 15 días, como se muestra en el gráfico que se nota allí. Propiedades del concreto de acuerdo a un adecuado curado. Para esto hay que analizar las propiedades del concreto que se ven beneficiadas por un oportuno y apropiado proceso de curado. Para ello podemos dividir estas propiedades en las que tienen que ver con la resistencia mecánica y las que tienen que ver también con la durabilidad, que son las que a menudo se olvidan. Entonces, en esta gráfica se puede ver la permeabilidad al oxígeno en el eje y en el eje X podemos ver la profundidad desde la superficie en milímetros. Entonces podemos notar allí, de acuerdo a esas curvas, las condiciones de curado. Entonces, la curva más prolongada, en la que la permeabilidad es mayor, no ha tenido curado. Se nota con el gráfico de la curva mayor que tiene unos cuadritos. En la siguiente gráfica, que tiene un triángulo hacia arriba, se nota a permeabilidad en promedio de 4. El curado con resinas y solventes puede ayudar de mejor manera. Luego tenemos la siguiente curva, que es el curado con membrana a base de emulsión de cera, que está en promedio entre 0 a 4, que podría ser entre una permeabilidad de 2. Y la última curva en la parte inferior se muestra 3 días de curado con agua, en la cual la permeabilidad es mucho menor, pero eso dependerá mucho del tipo de estructura en la cual se vaya a realizar el curado. Porque existen estructuras o elementos de hormigón que por su condición o por su ubicación se hace imposible el uso de agua para obtener un curado correcto, ya sea por su distancia, ya sea por su prolongación en el caso de vías, por lo cual se usan de mayor manera las membranas a base de emulsión de parafina. Entonces, aquí tenemos la contracción plástica del concreto es la causa más frecuente de fisuración por mapeo de las losas de concreto y de piso, tanto como también en los pavimentos. Esto afecta principalmente a los elementos laminares, donde hay una gran área expuesta, y se origina este fenómeno por la desecación superficial del concreto cuando la evaporación de agua es mayor que el aporte que hace la exudación a la superficie del concreto. Este fenómeno puede tener mayor probabilidad de ocurrencia en concretos con baja relación agua-cemento. Por ejemplo, una relación de 0.45, ya que las mezclas con relaciones altas exudan mucho, protegiendo, entre comillas, el concreto. Pero nos sentiríamos tentados entonces a usar mezclas con altas relaciones agua-cemento. Pero esto no es una solución, pues aunque pueda controlar la contracción plástica, genera muchos e importantes inconvenientes, como podríamos ver, mezclas muy porosas que se descascaran fácilmente, que desarrollan baja resistencia mecánica superficial, serán muy permeables, con poca resistencia a la abrasión y poco durables en el tiempo. Entonces, en esta gráfica de la fotografía vemos el patrón típico de fisuración por contracción plástica en una losa de concreto u hormigón. Aquí tenemos otra gráfica en el cual el constructor generalmente ha acusado al sol y a la baja humedad relativa de la fisuración por contracción plástica. Sin embargo, en muchos estudios recientes muestran que el viento puede ser el causante
de la mayor afectación en lo que se refiere a la contracción plástica que los dos factores climáticos anteriormente enunciados. Entonces aquí podemos aclarar que la contracción plástica es un problema del concreto cuando aún no ha fraguado, es decir, cuando se encuentra aún en estado plástico, de ahí su nombre de contracción plástica, lo que indica que los cuidados para evitar la fisuración de un pavimento o losa deben empezar durante la colocación del concreto, especialmente en climas desfavorables. En nuestro medio serían los climas más cálidos. Perdón. En esta figura 14 se muestra un nomograma para calcular la pérdida de agua de un concreto por unidad de área en función de las variables climáticas más importantes. Entonces, como se puede ver, desde el cuadrante superior izquierdo empezaríamos con la humedad relativa del aire. Seguimos hacia el cuadrante superior derecho, tenemos la temperatura del concreto en grados centígrados y luego bajamos al cuadrante inferior derecho en la cual se ve la velocidad del tiempo en kilómetros por hora, la velocidad del viento en kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, y en el cuadrante inferior izquierdo se ve la cantidad de agua evaporada en el hormigón. En ese eje se detalla. Entonces, de acuerdo a esa tabla se puede ver el cálculo de agua evaporada en función de la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad del viento, ¿sí? Es algo que está diseñado por el científico ingeniero Menzel. Es el nomograma de Menzel. Bien, aquí tenemos un detalle que indica que la mejor arma para enfrentar la contracción plástica es la aspersión de una niebla de agua sobre la superficie de la losa. Una vez que se nota que la superficie ha perdido el brillo de la humedad causada por la oxidación, o el mejor curado es el agua. Esa es una de las frases más conocidas en la tecnología del concreto. De igual manera, la aplicación de curadores de membrana es una gran herramienta disponible para frenar la evaporación de agua. Debe hacerse colocando especial cuidado. Dos cosas importantes. Primero, que el curador cumpla con la normativa existente aplicable a cada tipo de curador. Por ejemplo, para curadores que forman membrana, los requerimientos los fija la norma ASTM C309. Y dos, que se aplique la cantidad suficiente de curador para crear una membrana que evite al máximo la evaporación. Entonces, de acuerdo a esto, podemos concluir en el gráfico que para evitar la contracción en milímetros, detallado en el eje Y, versus el tiempo en horas, se debe aplicar de acuerdo a la curva de contracción. Tenemos la curva 0, sin curado, sin aplicación de ninguna membrana líquida. Tenemos la siguiente curva en color rojo, se ha aplicado 150 gramos por metro cuadrado de membrana líquida. Luego tenemos la curva anaranjadita, que es la que detalla 225 gramos por metro cuadrado. Tiene menos contracción. Y por último, la casi más horizontal, que es de tono azul, azul intenso, azul más oscuro, se nota el uso de 575 gramos por metro cuadrado. Entonces, estos requerimientos de curador de membrana por unidad de área se detallan para el control de la contracción plástica del concreto expuesto a una velocidad del viento que va entre los 9 kilómetros por hora. Entonces, de acuerdo a la velocidad del viento, es importante tener esta gráfica muy presente, ya que con eso yo podría detallar cuál sería el requerimiento de material de membrana líquida a aplicar por metro cuadrado. Se ve muy fácil de interpretar. A mayor velocidad del viento, se usaría mayor cantidad de producto líquido curador para cubrir el área. Bien,
Aquí tenemos una tabla o un documento ACI en el cual se detalla qué documento ACI aplicable se puede usar para concretos especiales. Entonces, si tengo un concreto refractario, se debe consultar el documento ACI 547.1R. Si tenemos concreto aislante, tenemos que consultar el apartado 523.1R. Para concretos con cemento expansivo, utilizamos el documento ACI 223. Concreto compactado con rodillo, documento ACI 207.5R. Concreto arquitectónico, el apartado ACI 303R. Para concreto proyectado, el apartado ACI 506.2. Para concreto reforzado con fibras, el apartado ACI 544.3R. Y para construcción con formaletas deslizantes, el documento aplicable es el ACI 313. Entonces, aquí se muestra un resumen de los métodos de curado para concretos especiales que lo hace el capítulo general ACI 308R, que engloba a los restantes capítulos destacados en este cuadro. Bien, ahora mostramos los curadores que nosotros tenemos como proveedores y fabricantes. Tenemos el Curinsol a base de parafina líquida, que con esto ya estamos casi terminando esta presentación. El Curinsol evita el resecamiento prematuro, por consiguiente evita la formación de grietas en la superficie del hormigón. Entre sus beneficios, ahorro del tiempo y de agua al curar el hormigón, ya que con esta membrana líquida evitamos el uso continuo de agua. Es una membrana que permite que el hormigón respire, no causa ningún efecto en la superficie, es decir, no presenta ninguna reacción química en la superficie del hormigón fresco que estamos curando. La aplicación de este curador puede hacerse con brocha, con rodillo, con rociadores o aspersores, depende de las condiciones de la obra, y se debe aplicar este curador tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero. Esto sucede cuando la superficie cambia de brillante a mate. Es cuando pierde el agua de exudación. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de rendimiento. Nuestro producto aplicado con rociador rinde aproximadamente lo aconsejable de acuerdo a la ACI, 250 gramos por metro cuadrado, con brocha y con rodillo, con aspersor, no es con rodillo, es con aspersión, entre 350 gramos por metro cuadrado. ¿Sí? Les explico nuevamente. Aplicado con rociador, aproximadamente el rendimiento es de entre 250 gramos por metro cuadrado con rociador. Y aplicado con brocha o rodillo, el rendimiento es un poco, es decir, gastamos más producto ya que se hace con otro tipo de herramienta y dependerá mucho también de la porosidad de la superficie, es decir, que tenemos más uso de membrana líquida por metro cuadrado versus que cuando usamos por método de rociador. También tenemos el Curinsol concentrado. Si usamos este producto concentrado, previamente debemos mezclar una parte del producto con 3 partes de agua en volumen, agitar bien el producto y con ello ya podríamos aplicar sobre la superficie a curar, como se muestra en el ejemplo de la imagen. Aquí tenemos otros ejemplos de aplicación. En las empresas de prefabricados, como lo son empresas que fabrican postes de hormigón, tuberías, ductocajones de hormigón, ellos generalmente inmediatamente después de desencofrar tienden a utilizar los curadores, ya que estos elementos generalmente están expuestos en canchones a la intemperie, a la radiación solar, al viento. Entonces tienen que protegerlos casi inmediatamente después de desencofrar los elementos prefabricados. Tenemos aquí una imagen en la cual se muestra una pavimentadora y si notan ese ligero brillo
es el efecto de exudación, pero entre 5 a 10 minutos ese efecto brillante de la exudación normal que debe tener un concreto se evaporará, se tornará mate. Es el momento justo, ideal, en el cual ya tenemos que empezar con el proceso de curado por cualquiera de los métodos descritos de aplicación de membrana líquida, ya sea por rociador mecánico, manual o con aplicación de aspersión. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es en la zona de El Oro, en Envial, en la cual están realizando un complemento en la fundición del pavimento rígido de la vía en el intercambiador en Machala, hacia Pasaje y hacia Santa Rosa. Es el nuevo intercambiador que hicieron hace algunos años atrás, en la cual pues también les proveímos de algunos productos para el concreto, tanto como aditivos para el hormigón, como también el curador para estos hormigones expuestos a la intemperie, al sol y más que todo al viento. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una vía hacia la sierra, en la cual pues luego de haber sido curada con la membrana líquida, se debe dejar que frague totalmente durante los 28 días de diseño, de crecimiento del fraguado, para que alcance su máxima resistencia de diseño y ya poder poner este carril al servicio y poder trabajar en el carril adyacente, que está ya casi listo para recibir el concreto de la vía. Bien, con eso hemos terminado esta charla. Espero que haya sido de su total agrado. Esperamos que hayan aprendido un poquito más acerca de este tema, que en realidad es un tema bastante extenso. Hay mucha normativa que escudriñar y leer. Por lo tanto, la sugerencia, como nosotros, como proveedores y fabricantes, es mantener, más que todo para los constructores, un adecuado proceso de curado en las estructuras que tienen exposición a ambientes agresivos durante los procesos de fundición. De mi parte, muchas gracias. Claro que sí. El compañero pregunta, Manuel Uguña, ¿cuántos gramos por metro cuadrado se debe recomendar? De acuerdo a nuestra ficha técnica, lo normal es usar entre 250 a 350 gramos por metro cuadrado. Depende de la herramienta a utilizar. Si es con rociador, está entre 250. Si es con aplicación manual, con brocha o rodillo, y dependiendo también de la porosidad de la superficie, puede aumentar el uso a 350 gramos por metro cuadrado. Muchas gracias, Yamil, por esta valiosa presentación. Hay aquí varias preguntas que las voy a leer para que nos vayas ayudando con tu respuesta. Claro que sí. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el curado a vapor y sus ventajas? Durante la exposición no vi que nombraste este tipo de curado. ¿Nos podrías ampliar un poquito el tema? Sí, el curado a vapor o por vapor generalmente es aquel que se realiza en ambientes un poco más controlados, y esto ayuda a que mantenga la humedad superficial del concreto, para que de esa manera prolonguemos el curado y cumpla el proceso de hidratación del cemento y logre su máxima resistencia. Esto se puede hacer en ambientes un poco más controlados, en donde se pueden utilizar barreras de vapor para que el rociado que se especifique sobre este elemento no se nos diluya, por decirlo de una manera, del área donde se ha colocado. Entonces se deben colocar barreras.
Ok, otra pregunta. ¿Cómo podría comprobar de alguna manera sencilla que el curador de un tipo curador químico a base de parafina está trabajando? Eso se puede detallar de alguna manera cuando se coloca el curador, debe adherirse sobre la superficie. Si yo, luego de que ha tenido un fraguado inicial y que ya hemos colocado el curador, este mantiene un color, en el caso nuestro, nosotros tenemos el color blanco, en el cual se nota que está sumamente adherido en la superficie del concreto. No se ha diluido por exceso, probablemente de exudación. Cuando hay mucha agua en el concreto por exceso de exudación en la parte superficial, podría diluirse la membrana de parafina, no se adhiere bien. Entonces, comprobamos cuando está sumamente bien adherido, porque no ha habido demasiado exceso de agua de exudación. Bueno, hay una pregunta aquí de Freddy que dice, ¿qué se recomienda para curar un piso de tipo industrial que luego va a ser revestido con pintura? Cuando son pisos industriales, si son por diseño, luego y requerimiento, se va a poner de pronto una pintura epóxica. Ahí lo recomendable es usar ya no membranas de parafina, membranas líquidas, sino el curado debe realizarse específicamente con agua. Porque hay un detalle que cuando se usan membranas líquidas de parafina, estas luego impiden la adherencia de los revestimientos, en este caso de epóxicos probablemente. Entonces, al haber poca adherencia, causaría un encarecimiento luego en la limpieza o escarificación. Es decir, tendríamos que luego de que cumplido su tiempo normal de fraguado, los 28 días, habría que escarificar para quitar la membrana superficial que se ha adherido en este concreto. Por lo tanto, no es muy recomendable hacerlo con membrana líquida de parafina, sino hacerlo con agua, por lo menos los primeros 7 días. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Patricia Velasco, una consulta, dice, ¿por qué el curador es blanco? El curador es blanco de alguna manera porque básicamente la parafina viene con esa tonalidad. Es casi transparente. Recuerden que la parafina es la misma materia prima de las velitas que ponemos ahí al santito, a la virgencita. Y se le pone un elemento que ayuda a permanecer más puntualmente el color blanco, lechoso se podría decir, para que se note, porque recuerden que el cemento gris, al curarlo con agua, se ve gris pálido y cuando está humedecido se ve gris oscuro. Pero si lo curamos con una resina o una membrana líquida, como es el Curinsol a base de parafina diluida, el color blanco logramos destacar o detallar qué zona de la que está curada versus la zona gris del concreto normal que no está cubierta con el curador. Es para un elemento diferenciador del área curada versus la no curada. ¿Cuándo se hace con este tipo de membranas líquidas? Claro, además que refleja los rayos solares. Exactamente, correcto. Sí, esa Eh, partecita se me estaba eh, obviando. bueno, la de cuánto se recomienda aplicar ya fue contestado. Dice, hay una pregunta por aquí de parte de Freddy. Dice, en su opinión, en el ámbito comercial, ¿qué ventajas tendría el poder encontrar este tipo de productos y qué facilidad o ventajas tendría el cliente como usuario final? O sea, entiendo de cuál es la ventaja de usar un curador químico versus unos curadores de agua, o utilizar plásticos, utilizar yute, arena mojada. Entiendo que por ahí va la pregunta de Freddy. Bueno, la ventaja primordial es el tiempo, ya que hacerlo con agua implica estarlo haciendo continuamente, ya que el proceso de la radiación y el viento harán que el agua se evapore dependiendo del clima, qué sé yo, media hora, una hora. Tendríamos que otra vez rociar agua,
¿sí? Implica más tiempo. Entonces, la ventaja del uso de una parafina líquida, de una membrana líquida, es que hacemos la aplicación una sola vez. Entonces, eso ayuda inclusive al ahorro en el uso de agua, cuando dependiendo de las condiciones de ubicación de la obra, se hace imposible el requerimiento de agua para el curado si es que el cliente quisiera hacerlo con agua, pero por las condiciones no se puede o se encarece. Por ejemplo, un hormigón, un pavimento rígido. Si quisiéramos curarlo con agua, tendríamos que estarlo regando continuamente. Tendríamos que contratar tanqueros, chofer, gasto de combustible y hacer continuos viajes durante el día y durante los siguientes días. Ya, en cambio, si es una construcción civil, una losa, un segundo piso, un tercer piso, ahí es diferente porque tengo el agua con mi acometida de residencial. Se me hace un poco más fácil el uso de agua. Y otra que en este caso de construcción civil también es recomendable sí hacerlo con agua, porque si colocamos la membrana líquida, luego tendremos los consiguientes problemas de adherencia que los mencionamos en el caso de un galpón industrial. Entonces, ahí tenemos las ventajas de usar membrana líquida en elementos continuos como pavimentos rígidos, elementos expuestos a la intemperie, versus construcción civil en la cual por su condición de no ayudar a la adherencia, tendríamos gasto consiguiente. Es más aconsejable, en cambio, el uso del agua normalmente. Ok, dice también otra pregunta. ¿Es posible remover el curador y cómo se lo hace? Se puede remover, pero es un poco complicado. Bueno, no tanto. Lo que se necesita es usar máquinas escarificadoras. Por ejemplo, cuando se ha hecho un curado de un hormigón en un ambiente, en un pavimento rígido, que luego por condiciones de uso va a cambiar y se necesita darle un cubrimiento, darle un tratamiento de pronto epóxico y a pesar de que inicialmente el diseño no estaba contemplado, pero se tiene que realizar, entonces tenemos que hacer el esclarecimiento para tratar de sacar esta membrana. Entonces se hace con máquinas escarificadoras, se puede hacer manualmente con amoladora y discos de diamante para quitar la capa superficial. Ok, Es bien, un poco complicado y tedioso, pero sí se puede hacer. perfecto. Obviamente se incurren costos. Le saluda Abraham Torres de Aquahidro. ¿Me podría proporcionar un número de celular para contacto? A ver si le puedes, a qué número te pueden contactar. Claro que sí, nosotros, yo les puedo ayudar a mi número, el 099-123-8747. ¿Lo puedes repetir? Repito, 099-123-8747. Y tu correo. Mi correo es jchuchuca@aditec-medio-ec.com. Repito, jchuchuca@aditec-medio-ec de Ecuador.com. Ok, una última pregunta. Nos dicen que cuál es la diferencia entre el curador normal y el concentrado, más allá de que el concentrado se diluya. La diferencia es que el concentrado tiene mayor densidad, ¿sí? Es más espeso, no se puede aplicar directamente. Por consiguiente, hay que diluirlo en la proporción recomendado en la ficha técnica, que es por cada medida de producto concentrado, Curinsol en este caso, agregamos 3 medidas de agua pura, de agua potable. Batimos bien y con ello obtenemos un Curinsol normal o tradicional. ¿Por qué tenemos Curinsol normal y concentrado? El Curinsol normal nosotros lo proveemos para aplicación directa. Vendemos en canecas y en tanques y el constructor lo usa directamente. Pero a veces por condiciones de obra que son muy alejadas, muy lejanas, difícil de que el constructor pueda
proveerse continuamente del Curinsol normal, entonces ahí nosotros recomendamos un Curinsol concentrado en el cual le rinde con un tanque de 160 kilos, le rinde 4 veces, porque le agregamos 3 partes de agua. Entonces, en ese tipo de condiciones es más considerable usar el Curinsol concentrado porque no se lo puede conseguir fácilmente en el lugar donde se está ejecutando la obra. Bueno, creo que no hay más preguntas. Queremos agradecerte, Yamil, por esta charla tan interesante. Recuerden que esta charla ha sido grabada, la pueden encontrar en nuestro canal YouTube de Aditec Ecuatoriana. Todos los webinars que hemos impartido desde el mes de enero ya se encuentran subidos en YouTube. Las personas que no hayan podido, por A o B razón, asistir a uno de ellos, pueden ingresar y poderlos revisar. Este webinar estará disponible en los próximos días para las personas que hayan. Queremos agradecer a todas las personas que asistieron. Cualquier pregunta nos la pueden enviar por medio del arquitecto Chuchuca o nos pueden contactar directamente a nuestras oficinas. Estaremos gustosos de atender cualquier pregunta. Una vez más, agradecemos a todos ustedes por haber acompañado en este webinar y estamos seguros de que tiene que haber sido de gran ayuda para muchos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.